Bienvenido nuevamente a tu clase de Historia de México, segundo grado. Como siempre, es un gusto contar con tu compañía para continuar nuestro recorrido por el pasado de México. En esta semana continuarás aprendiendo sobre los pueblos y culturas que habitaron en el territorio mexicano hace miles de años. Hoy aprenderás sobre la cultura olmeca, la primera que surgió en Mesoamérica y que sentó las bases de la naciente civilización. Iniciemos la clase recordando lo que ya sabes sobre la cultura olmeca y el horizonte cultural en el cual se desarrolló. Anota en el cuaderno todo lo que has aprendido en este curso y en anteriores sobre el horizonte cultural del preclásico, la civilización mesoamericana y las características de la cultura olmeca. Seguramente pensaste en algunos rasgos de las culturas mesoamericanas como el cultivo del maíz, la construcción de basamientos piramidales y la creación de un calendario. Con base en tus anotaciones, responde las preguntas en el cuaderno. Mantén tus respuestas a la mano para enriquecerlas a lo largo de la clase. ¿Cuándo y dónde se desarrolló la cultura olmeca? ¿Por qué se conoce la cultura olmeca como la cultura madre de Mesoamérica? ¿Cuáles fueron las principales aportaciones de los olmecas? Hace más de 4.500 años, en los actuales estados de Tabasco y Veracruz, surgieron las primeras sociedades complejas, se construyeron grandes ciudades y se practicó la agricultura intensiva, es decir, con la que se lograban grandes cosechas para mantener una población creciente. Así, nació la cultura olmeca y con ella comienza la historia de Mesoamérica. ¿Estás listo para tomar notas? Prepara pluma y cuaderno porque comenzamos. La cultura olmeca se desarrolló en el sur de Veracruz y el norte de Tabasco, donde las condiciones climáticas eran favorables para la agricultura. Su historia inicia en el año 2500 a.C., aproximadamente, cuando las pequeñas aldeas agrícolas comenzaron a convertirse en ciudades con miles de habitantes. A la olmeca se le conoce como la cultura madre de Mesoamérica, no solamente debido a que fue la primera que surgió, sino porque con ella aparecieron muchos de los rasgos que las culturas mesoamericanas compartieron a lo largo de siglos y milenios. Veamos algunas de las aportaciones de la cultura olmeca. Los olmecas fundamentaron su dieta en el cultivo del maíz, cereal que se convirtió en el más importante alimento para los siglos venideros. También cultivaban calabaza, frijol y chile, con los cuales preparaban muy diversos platillos. ¿Qué otras culturas conoces en las cuales el maíz era el principal cultivo? Las ciudades olmecas como La Venta y San Lorenzo sirvieron de modelo para las futuras urbes mesoamericanas. El núcleo de la ciudad era el centro ceremonial, donde se construían basamentos piramidales en cuya cima se encontraba el templo principal. Alrededor de este centro se situaban las casas de los nobles o principales que gobernaban la ciudad. En las afueras se construían las casas de los campesinos, mucho más pequeñas y cercanas a las zonas de cultivo. Los astrónomos olmecas crearon calendarios bastante precisos a partir de sus observaciones del movimiento de los astros. El calendario solar de 365 días era utilizado para establecer los momentos de siembra y cosecha, mientras que el calendario ritual de 260 días tenía fines religiosos y adivinatorios. Estos calendarios fueron retomados por prácticamente todas las culturas mesoamericanas. La religión olmeca también estableció varios de los rasgos que retomaron las culturas posteriores. Los olmecas creían en varios dioses, por lo que su religión era politeísta. Las divinidades estaban asociadas a fenómenos naturales y animales míticos, destacando su culto al jaguar. Los olmecas también se caracterizaron por sus esculturas en piedra, además de las cabezas colosales. Típicas de esta cultura, se han encontrado diversas piezas de distintos tamaños. A su vez, produjeron las primeras piezas de cerámica como platos, vasos y figuras decorativas, que seguramente eran utilizados por la nobleza de las ciudades.
Finalmente, se han encontrado evidencias de escritura olmeca, en la que se utilizaban glifos o signos grabados, que debían ser interpretados para darle sentido. Esta forma de escritura, fundamentada en caracteres, signos y dibujos, fue clásica de la civilización mesoamericana. ¿Ahora puedes explicar por qué se le conoce a la olmeca como cultura madre? ¿Cuáles fueron sus principales aportaciones? Ha llegado el momento de aplicar lo que aprendiste sobre la cultura olmeca y sus aportes a la historia mesoamericana. Revisa tus apuntes y organízalos por temas, por ejemplo, ubicación, ciudades, religión, escritura. Elabora una infografía sobre la cultura olmeca en la que incluyas imágenes o dibujos, textos y colores. Apóyate en el ejemplo que ves en el pizarrón. Revisa tus respuestas a las preguntas iniciales de la clase a partir de lo que aprendiste sobre la cultura olmeca y sus aportaciones. Corrige y enriquece lo que consideres necesario. Después, responde. ¿Qué aprendiste sobre la cultura olmeca? ¿Cuáles de sus aportaciones te parecieron más importantes y por qué? ¿Cómo explicarías que se conozca a la olmeca como la cultura madre de Mesoamérica? Hemos concluido la clase de Historia de México. Muchas gracias por estar con nosotros y por el trabajo realizado. Estamos seguros que tus aprendizajes sobre la cultura olmeca te serán de utilidad para aprender sobre otras culturas mesoamericanas. ¡Hasta la vista!